Bien, como para terminar vamos a ver los agentes extintores que nos faltan. Puede haber alguno más, pero estos son los más importantes. Nosotros vimos todo lo que es aguas y todo lo que es espumas. Recordemos que son agentes de extinción física. El agua enfría, las espumas sofocan porque impiden la entrada de oxígeno, y además trabajan sobre el combustible al evitar la evaporación. El tercer tipo de agentes extintores que normalmente se usan en la extinción de incendios es el dióxido de carbono. El término dióxido de carbono es una forma. Si le llaman CO2, está bien, dióxido de carbono está bien, anhidrido carbónico está bien, hay quienes le llaman o le llamaban nieve carbónica, está bien. Es siempre el mismo producto. Es dióxido de carbono en forma líquida contenido adentro de un recipiente que cuando sale se expande y forma una nube tal cual como la ven en esta fotografía. Es decir, sale como si fuera un chorro de gas. Eh, ¿Cuáles son las ventajas que tiene el dióxido de carbono? En primera instancia, digamos que extingue porque es más pesado que el aire y lo que hace es desalojar básicamente el oxígeno, es decir, el combustible, perdón, el dióxido de carbono, lo que va a hacer es extinguir por sofocación. Lo que está haciendo es eliminar la entrada de aire o de oxígeno a la zona de fuego. Se puede usar en matafuegos y se puede usar en instalaciones fijas. Cuando yo utilizo el CO2 en una instalación fija, es para proteger algo que está normalmente encerrado. Por ejemplo, un transformador eléctrico que está dentro de una celda del transformador y se prende fuego, yo tengo que tener una instalación fija en la cual inundo la zona con CO2. El cálculo que se hace suele ser 1 kilo de CO2 por metro cúbico promedio, y lo que hago es desalojar el oxígeno rápidamente porque el gas carbónico es mucho más pesado que el aire. Entonces lo que hago es impedir que haya aire y apago, sofoco. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el gas carbónico? Primero, no es corrosivo, o sea, yo puedo tirar gas carbónico sobre cualquier elemento, así sea una computadora, y no le hago ningún daño. No es tóxico, lo único que puede tener toxicidad es el problema de la cantidad. Si yo en un ambiente tiro 1 kilo de CO2 por cada metro cúbico, lo que voy a hacer es desalojar el oxígeno, y si hubiera personas, tampoco pueden respirar, con lo cual se hace peligroso por sofocación, pero no por toxicidad. No deja ningún tipo de residuo, esa es una ventaja importantísima. Yo tengo un fuego en un elemento eh, de mucha precisión, un elemento electrónico, un algo que si le tiro polvo, si le tiro agua, ni que decirlo, lo arruino totalmente. Si le tiro espuma, lo arruino. Si le tiro polvo, es como si le tirara talco. El CO2 no deja ningún tipo de residuo, con lo cual se puede usar prácticamente sobre cualquier cosa. Dentro de los agentes extintores, el gas carbónico, CO2, es económico, es uno de los elementos que no tiene un costo importante respecto de los otros agentes extintores. Es fácil de reponer. Si vos tenés una instalación o tenés matafuego de CO2 y estás en, no sé, en Formosa, por ahí un polvo químico o un producto halogenado, no lo encontrás tan fácil. El gas carbónico, con que haya una fábrica de soda en el barrio, tenés CO2, no tiene ningún problema de reposición. Eso es una ventaja importante, especialmente si uno está alejado de los centros donde puede haber este tipo de cosas. Y, por último, y lo más importante de todos, no es conductor de la corriente eléctrica. O sea, yo puedo tirar en instalaciones de baja, de media o de alta tensión sin que sea conductor de la corriente eléctrica. Eso es muy bueno desde el punto de vista de quien va a operar el equipo contra incendio. La única distancia que yo tengo que respetar es la distancia de seguridad en función de la tensión sobre la cual estoy tirando CO2. Si es baja tensión, que son hasta 1000 voltios, tengo que respetar por lo menos 1 metro. Si es una instalación de 33.000 voltios, es que ya estamos hablando de media tensión, tengo que mantener 2 o 3 metros de distancia. Es decir, ¿el riesgo cuál es? Que la corriente eléctrica no va a pasar a través del chorro de CO2, pero el equipo, el matafuego, es metálico, y entonces yo podría tener una descarga por tocar un cable o tocar una parte energizada.
La suma de estas 3 cosas o 4 cosas, que no es corrosivo, no es tóxico, no deja residuos, es económico y no es conductor, hacen que el CO2 sea un elemento de muy buena capacidad de extinción y de muy buen rendimiento desde el punto de vista de la extinción. No tiene la potencia extintora de un polvo químico, pero yo lo puedo usar sin problema en cualquier tipo de instalación. ¿Cuáles son las desventajas del dióxido de carbono? Tiene poco alcance, es decir, en un matafuego, un equipo de CO2 tiene un alcance de aproximadamente 4 metros, entre 4 y 5, 6 metros como mucho. Eso hace que por ahí me tenga que acercar demasiado a las llamas para poder almacenarla. El CO2 se almacena a una presión muy alta, porque se almacena en estado líquido, por lo cual requiere de un recipiente que sea de acero sin costuras para alta presión. Se almacena a temperatura ambiente, tiene una presión de unos 70 kilos, por lo tanto cuando sale con mucha presión, mucha potencia. Nunca habría que usarlo sobre una persona, salvo que esa persona tenga la ropa prendida. Quiero decir con esto que nunca se debe usar el CO2 para jugar. Si yo le tiro CO2 a una persona en la cara y en la tobera del matafuego hubiera algún residuo, una cosita, un grano de polvo, no sé, algo que pueda ser un proyectil, sale como un proyectil y te lastima. Si le tiro sobre la cara, como sale a una presión, a una temperatura muy baja, del orden de 70 grados bajo cero, podría congelarle las córneas. Es decir, en la ropa sí, pero nunca sobre la piel, porque inclusive sobre la piel puede llegar a quemar. Cuando sale tiene el aspecto de hielo seco. Si ustedes agarran un pedazo de hielo seco con la mano, se van a quemar. Tiene algún problema cuando hay grandes cambios de presión en función de la temperatura. Una instalación de CO2 que está en un ambiente muy caliente o en una zona muy caliente donde la temperatura ambiente está en los 50 grados, podría descargarse solo por un tema de seguridad, tiene una válvula de seguridad que lo descarga. Tiene una altísima presión de salida, esa presión de salida está dada por las características que tiene el gas carbónico, ya que se almacena líquido y cuando sale se hace gas, y esa presión de salida puede estar en los 70 kilos. Por lo tanto, es una presión importante. Tiene una baja temperatura de expansión, o sea que cuanto más bajo la temperatura, menos potencia podríamos decir que tiene, y como del mismo modo que pasaba con el agua, a altas temperaturas se disocia. Si yo lo tiro, por ejemplo, sobre un fuego de metales donde hay 3000 grados centígrados, el CO2 se descompone, se rompe la molécula. ¿En qué? En carbono por un lado, que es un elemento combustible, en monóxido de carbono por el otro, que es un gas inflamable, y en oxígeno por el otro, donde lo que voy a tener es un comburente que me alimenta el fuego. Entonces, no serviría para apagar incendios de metales. Dentro de lo que es el CO2 y todo lo que se llaman gases limpios, hoy día lo más moderno es usar estos últimos gases como elementos de extinción. Tienen prácticamente las mismas características de ventajas que el CO2. Se les llama gases limpios porque son gases de la naturaleza, no tienen problemas ecológicos, es decir, no dañan el medio ambiente. De hecho, lo que se usa como gases limpios son mezclas de nitrógeno, dióxido de carbono, helio, argón y las mezclas de varios de estos gases. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que yo la puedo tirar en una instalación de millones de dólares, una instalación súper complicada, sin que me produzcan ningún daño, no mojan, no dejan residuos, no hacen nada que pueda ser dañino para el medio ambiente, tienen muchísimas ventajas. Inclusive yo los puedo tirar dentro de un ambiente cerrado habiendo gente y me da tiempo a que la gente salga sin problema, y no me deja, y desaparecen y no tienen ningún tipo de residuo. Estos son lo que se llaman gases limpios. Luego están los polvos químicos. Para que tengamos una idea sencillita, el más conocido, el más antiguo que se usa, es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio ustedes lo conocen porque alguna vez
lo han tomado cuando tenían un dolor de panza, una indigestión, estaban muy llenos, el Alka-Seltzer, el Uvasal, esas sales que se compran para las comilonas, son bicarbonato de sodio. Obviamente que la parte medicinal tiene una pureza, que es pureza medicinal, y lo que nosotros tenemos acá, bicarbonato de sodio de nivel industrial. Inclusive se usa en la cocina, para las tortas, y eso se usa bicarbonato de sodio. El sodio, creo que lo vimos cuando vimos la tabla periódica en la primera parte, es uno de los elementos que es muy buen agente extintor. El bicarbonato de sodio es, es un polvo blanco, parece sal o parece harina, pero interviene ya no en forma física, sino es que enfría o sofoca, sino que interviene como un catalizador en la reacción química del fuego. Los polvos químicos funcionan bien cuando hay llamas, cuando hay fuego. ¿Dónde lo vieron esto? La potencia extintora de un matafuego de polvo químico lo vieron en las carreras de Fórmula 1, donde se prende fuego un auto de Fórmula 1, está el piloto adentro, viene un ayudante de pista con un matafuego chiquitito de 2 kilos, hace una rociada con polvo y apaga inmediatamente el fuego. Esa es la potencia extintora que tiene el polvo químico, que se calcula que es 5 veces más potente que el gas carbónico. Para decirlo en forma fácil, 1 kilo de polvo químico para extinción de incendios equivaldría aproximadamente a unos 5 kilos de gas carbónico como potencia extintora. Otros polvos químicos que se utilizan son el sulfato de sodio, el bicarbonato de potasio, que es más potente, casi el doble que el bicarbonato de sodio, uno que se llama carbamato de potasio, que es el nombre de un polvo químico de más potencia todavía. Hay un polvo especial, muy especial, que se llama Monex. Monex es una palabra, o es una marca, es bicarbonato de potasio recubierto con urea. La urea es lo que se usa para el campo, para darle mejora a las tierras, y acá cada granito de polvo, chiquitito, infinitamente pequeño, se recubre con una capa de urea. Eso hace que, como un confite, entonces adentro está el polvo, afuera está la urea. Cuando esto llega a la zona de fuego, hay una diferencia de expansión entre la parte de adentro y la parte de afuera, y ese granito explota y se transforma en granitos mucho más pequeños dentro de la zona de fuego, con lo cual la potencia extintora es 5 veces más que la del bicarbonato de potasio. Obviamente que tiene otro precio, pero es de un altísimo rendimiento en función de la cantidad. Esto se usa mucho en aquellos lugares donde yo necesito una extinción casi instantánea con un producto químico que me asegure que lo apago sí o sí. Hay otros polvos como el clorato de potasio o el fosfato de amonio que no se utilizan tanto por un problema de costo y porque en algunos casos son corrosivos. Dentro de los polvos, lo que se utiliza normalmente son los sulfatos, los bicarbonatos. Los cloratos se usan menos porque tienen cloro, los carbonatos sí se usan, los oxalatos, por ejemplo, de potasio, no se llegan a usar porque son muy tóxicos, muy caros, y además son higroscópicos. Esto significa que absorben humedad y terminan de compactarse, como cuando uno deja el bicarbonato de sodio abierto y cuando lo va a usar 6 meses después es una roca, por eso no se utilizan. El cianuro de potasio también sería un polvo químico, pero no se usa porque tiene una alta toxicidad. En general, los que se usan son el sodio y el potasio. El rubidio y el cesio no se utilizan para nada porque son tremendamente caros. Hay polvos que se llaman especiales. Los polvos especiales son polvos diseñados para apagar fuegos de clase D. Recordemos que los fuegos de clase D son el fuego de los metales, como el aluminio, el sodio, el potasio, el litio, el uranio y algunos más, donde no sirven los polvos químicos comunes, sino que hay formulaciones especiales para cada tipo de fuego. Si yo tengo o trabajo en una planta con un determinado metal y sé que ese metal se puede prender fuego,
tengo que tener matafuegos especiales para ese tipo de fuego. Durante mucho tiempo se usó el grafito como agente extintor para este tipo de metales, que ni siquiera se ponía en un matafuego. Se tenían barricas o barriles o recipientes con grafito, y en caso de incendio se toman con una pala y se ponen sobre el fuego, ya que no son fuegos muy complicados, porque son fuegos en general pequeños, y el grafito al derretirse contenía el fuego. Estas son las características de los polvos químicos. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los polvos químicos? Primero, una alta capacidad extintora. Recién decíamos que son 5 veces más potentes que el gas carbónico. Son de fácil reposición, en general no tienen problema, se los puede encontrar en cualquier lado. El recipiente es muy simple, es mucho más simple que el matafuego de CO2, porque la presurización es a baja presión, se presurizan con nitrógeno, no tienen ningún tipo de problema desde el punto de vista del recipiente. De hecho, se usan los mismos recipientes para agua, espuma y polvo, y halon se usa el mismo recipiente del mismo espesor de chapa. Los polvos suelen ser compatibles con espuma, no todos, pero en general sí, con lo cual yo podría tirar espuma y si le tiro polvo encima no pasa nada. Tienen una alta efectividad, no son conductores de la corriente eléctrica. Aquí volvemos al mismo ejemplo del CO2, que el polvo químico no es problemático desde el punto de vista de apagar un incendio de una instalación eléctrica. Y tienen una vida útil extensa, lo único que hay que hacer son los controles normales y anuales. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen los polvos químicos? Poco alcance, o sea, el chorro de polvo es de unos 5 metros aproximadamente, deja residuo, el polvo no desaparece, o sea, ustedes tiran sobre una instalación y todo el polvo queda allí, y a veces el problema es que te arruina más el polvo que el incendio propiamente dicho. El costo, que es importante, no es brutal, pero es bastante más caro que el CO2. Tienen poca efectividad en fuegos de arraigo. Si el fuego es de superficie, yo tengo un tipo de polvo que se llama ABC, lo apago, no tengo problema. Pero si ya está hecha la brasa, el polvo, como son granitos de polvo, no penetra en las brasas, y eso es una limitación importante. Básicamente los polvos químicos son sódicos, potásicos, organometálicos, que es este que yo les decía que está cubierto con urea, y triclase. Triclase es un polvo que sirve para fuegos clase A, para fuegos clase B y para fuegos clase C. Los otros polvos sirven normalmente para fuegos B y C. El triclase lo puede usar en cualquier tipo de situación, pero es para aquellos primeros 5 minutos del desarrollo del fuego. Después de un rato, cuando el fuego ya hizo brasa, ese polvo triclase no tiene tanta efectividad. Los polvos especiales son en general polvos que tienen nombre para el tipo de metal que fue construido, como el Metalex, Metal Kill, grafito, TBM, que es trimetoxiboroxina, se usa para apagar los trenes de aterrizaje de los aviones, el Litex, que es para litio, y así sucesivamente. Es un problema de marca más que nada. Finalmente vamos a los productos halogenados. Los productos halogenados son básicamente elementos que están constituidos con una partícula de carbono y tienen bromo, cloro o flúor. Los que tienen cloro son tóxicos, los que tienen bromo y flúor son menos tóxicos. Los más conocidos y más antiguos, el más antiguo de todos fue el tetracloruro de carbono, que ya no se usa más y hasta está prohibido por la ley. Lo mismo que el bromuro de metilo. Luego aparecieron el freón 1301, que lo fabricaba DuPont, que se usaba para instalaciones fijas, el BCF 1211, que lo hace Easy, que se usa para los matafuegos, uno que se llama Fluobrene, que lo hace Mount Edison, y hay un montón de marcas hoy día. ¿Cómo se identifican? Por el número. El primer número me da las funciones o la cantidad de bromo que tiene, el segundo la cantidad de flúor, el tercero la cantidad de cloro, y por último los carbones. Entonces, este sería un dibromo tetrafluoro etano. Cloro no tiene. ¿De dónde viene la palabra halon? De halogenated hydrocarbon, es decir, toma las dos siglas y forma un hidrocarburo halogenado. Los más conocidos
son los que recién nombrábamos, y por último, en esta tabla, vienen para qué sirve y para qué no sirve cada agente extintor. En instalaciones eléctricas, baja tensión hasta 1000 voltios, media tensión hasta 33.000 voltios, y alta tensión más de 33.000 voltios. Chorro de agua no sirve para ninguno, la niebla no se debe utilizar, la niebla de alta presión podría servir para baja tensión, estamos hablando de 220, 380, las espumas no sirven para ninguno, pero sí el CO2 sirve para todos, el polvo químico BC sirve para todos, el polvo químico ABC se recomienda solamente para baja tensión, los halogenados sirven para todos, y el agua fraccionada, que vimos cuando estábamos a mitad de camino, sirve prácticamente para todo. Con esto terminamos lo que serían los agentes extintores y pasamos a otra instancia.